Oigan, hijos, la enseñanza de un padre. Y estén atentos para que conozcan cordura, porque les doy buena enseñanza. No desamparen mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Qué bueno que están aquí esta mañana con nosotros. Qué privilegio es el nuestro, el poder hablar de cosas esenciales para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestro corazón, abrir la escritura y comenzar con una buena palabra de nuestro Dios, de nuestro Rey, quien no miente, quien es bueno. Gracias por estar con nosotros, por conectarte a la estación en Facebook. Por favor, conéctate en Buenas Nuevas. Estamos al aire, estamos en las redes sociales también y te agradecemos por estar esta mañana con nosotros. Gracias también le damos a nuestros sponsors Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano. Cualquier necesidad de seguro que tengas, pues acércate a ellos ahí en Avon Road y en Getwell también. Y también Calvary Compañerismo Cristiano, domingos a la 1 de la tarde nos reunimos ahí vamos a estar listos para adorar al Señor y estar en la palabra. Yo soy el pastor Chuy Castañeda de Calvary Compañerismo Cristiano y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, bienvenidos a Esenciales, gracias por recibirnos en tu auto, a ti que nos recibes a través del app y desde luego todos los que están en el video en vivo, bienvenidos a Esenciales. Esta mañana vamos a estar buscando cosas esenciales para nuestra fe, para nuestra alma y vamos a poner mucha atención a lo que el corazón de Dios habla con respecto al arrepentimiento. Así es de que por favor quédate con nosotros por la siguiente hora, pidamos al Espíritu Santo que nos asista, que nos guíe, que nos acompañe a la verdad. Así es. Y bueno, Dios es bueno con nosotros y no se ha dejado sin testimonio. Él ha dejado su palabra. ¿Quieres conocer a Dios? Abre la escritura. No tienes que andar a tientas. Así Pablo le decía a los griegos, ¿no? Cuando les estaba predicando. No tenemos que vivir palpando. ¿Qué querrá decir Dios? ¿Cómo será Dios? E imaginarnos y hacer un Dios a nuestra propia imagen. No, podemos venir a la escritura y con toda confianza pedirle al Señor: Señor, yo quiero conocerte, Señor, revélate a mi vida. Y entonces estar estudiando la palabra de Dios, leyéndola y recibiendo de parte de Dios todo lo que necesitamos, ¿no? Y me gusta mucho venir capítulo por capítulo, versículo a versículo, porque es una muy buena manera de tener un balance completo de lo que dice la escritura. Es muy fácil caer en tradiciones, decir, bueno, aquí hay una tradición, y no es que todas las tradiciones sean malas, vivimos de eso, no vivimos, sino la historia, lo que tenemos está conformado por todas estas experiencias que hemos tenido y pues establecemos ciertas cosas para cuidarnos, para ir por el camino que debe ser. No es que sea malo esto, el problema es cuando decimos, bueno, ya llegué aquí, entonces ya cierro la Biblia, ya sé qué hacer. A, B, C, D, E. Esto es ser cristiano. Cuidado con eso, porque no es así. Necesitamos la constante frescura de la Escritura. El Espíritu Santo nos habla cada día, constantemente. El Señor quiere comunicarse con nosotros, quiere tener una relación con nosotros. Y eso es muy importante, por eso estar en la Escritura y tener todo el consejo de Dios. Por otro lado, la Biblia es la respiración de Dios. Entonces imagínate, Dios es eterno y hay cosas como la eternidad dentro de la Biblia que muchas veces no podemos distinguir tan fácilmente, pero debemos de estar ahí, como por ejemplo cuando la Biblia habla acerca de la
soberanía de Dios, luego la responsabilidad del hombre. Estas son dos cosas que al parecer se contradicen, pero no es así. Simple y sencillamente son dos cosas que coexisten y que están en la palabra de Dios, porque en cierto sentido a veces Dios está hablando desde la eternidad, desde su punto de vista eterno, pero a veces está hablando desde nuestro tiempo y espacio donde nosotros necesitamos responder. Entonces el hecho de estar en todo el consejo de Dios nos ayuda a estar balanceados. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia nos habla desde la eternidad de Dios, desde su soberanía, no tenemos ningún problema con aceptar esto, pero cuando la Biblia nos habla directamente desde nuestra responsabilidad, tampoco tenemos ningún problema porque necesitamos responder, etcétera. Este es solamente un ejemplo para decirte de la necesidad que tenemos de estar en toda la Escritura para tener un balance doctrinal, para tener un balance en cuanto a todo lo que hacemos, ¿verdad? Nuestra conducta, dice Pedro, todo lo que pertenece a la vida y la piedad nos ha sido dado. Aparte, bueno, como dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, creo que es 14, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios seamos completos o maduros, perfectamente preparados para toda buena obra. Por eso necesitas todo el consejo de Dios. Y bueno, habiendo hecho este preámbulo acerca de lo que es la Biblia, en la iglesia hemos llegado hasta Primera de Juan, ¿verdad? Y en esta carta, bueno, Juan nos va a estar hablando acerca de la importancia de entender estas cosas básicas. Juan hablándonos como un papá a sus hijos, a una iglesia que estaba siendo permisiva, estaba teniendo pensamientos liberales, pensamientos ya sin una firme ancla en cuanto al conocimiento bíblico. Precisamente ya se había quitado la autoridad de la Escritura y se había puesto la autoridad del ser humano, cosas que están sucediendo hoy, que también es importante. La autoridad sigue siendo Dios. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? Entonces es muy importante. Quien define lo que es la Biblia no es un consejo de ancianos, ni un concilio de esto y el otro. No, ellos confirman lo que Dios dice, ¿verdad? Pero todo, la autoridad, la máxima autoridad es la palabra de Dios. Y eso estaba sucediendo en los tiempos de Juan, pues movimiento llamado el gnosticismo, esta falsa religión, falsa filosofía, la cual estaba diciendo que Jesús no había sido un ser humano en toda la extensión de la palabra, la cual decía que tu cuerpo está separado de tu mente, entonces tú puedes hacer lo que quieras en tu cuerpo mientras seas santo en mente, en espíritu, ¿verdad? La cual no tenía amor. No estaban practicando lo que era el amor servicial entre ellos, ¿no? Ellos se sentían una élite tan grande que decían, pues si tú no estás a mi nivel, no tengo nada que tratar contigo. Otra cosa importante era que ellos enseñaban que el conocimiento verdadero de Dios era para unos cuantos iniciados, y si tú querías descubrir la verdad tenías que venir a ellos, y su verdad era superior a la Biblia. No sé si hayas oído eso, en el Código Da Vinci, todo este tipo de cosas son precisamente parte de lo que es el gnosticismo, que hoy en día está muy vivo, ¿no? Entonces es muy importante saber todo lo que Juan nos está diciendo, ¿no? Juan comienza diciéndonos, ¿sabes qué? No es así. El conocimiento viene de Dios y está en la palabra, y nosotros lo vimos, ¿verdad? Lo escuchamos, lo tocamos. 3 años y medio estuvimos con él. La vida fue manifestada, la verdadera vida, el verdadero conocimiento trae vida a nosotros, vida eterna, ¿verdad? No es como ellos dicen, no es como las falsas religiones dicen, no, pues hay que iluminarse, hay que hacer todo lo posible por autoayudarte, por tú ganarte las bendiciones, por tú ganar tu salvación. Sin embargo, Juan nos dice que no es así, toda la palabra nos dice que no es así. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No vemos a Jesucristo como la luz del mundo, quien viene a alumbrar nuestras tinieblas, ¿no? Y nos comienza a decir en el versículo 5, ¿verdad? Este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y en esto comenzamos a ver las propiedades de Dios. Me llama mucho la atención eso, como Juan no dice, bueno, esto es Dios es la gloria infinita, Dios es la majestad maravillosa, que lo es, ¿verdad? Dios es el todopoderoso, que lo es, pero comienza diciéndonos esto: conocimiento
¿verdad?, de Dios es igual a saber que Él es luz, ¿verdad? Y nos dice, ¿cuáles son esas propiedades de la luz? Y nos da un revés bien grueso, ¿no? Porque no dice, las propiedades de la luz son que tú tengas 20 degrees y que tengas esto y aquello. No, Dios comienza diciendo, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y dice, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que le conocemos, si decimos, no, yo soy hijo de Dios, no, yo soy nacido de nuevo, yo tengo estas credenciales, ¿verdad? Yo tengo, aquí está mi fe de bautismo, aquí está mi certificado de diaconía o de esto, del otro. Dice Juan, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Checa cómo comienza a hablar de esto, cómo la luz equivale a justicia práctica, la luz equivale a la verdad, a la palabra de Dios. Y estuvimos hablando de eso ayer, ¿no? Las obras de las tinieblas, las obras de la luz, ¿no? La Biblia nos habla mucho acerca de eso. Y luego nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y nos quedamos en esta parte, ¿no? En que nuestra vida cristiana, esta redención se conforma de 3 partes. ¿Te acuerdas cuáles son? Justificación, santificación y glorificación, ¿no? Y en esta segunda parte, la santificación, es en la cual estamos todos los creyentes en Cristo Jesús que hemos nacido de nuevo, porque de pronto vemos en nuestra justificación que la Biblia nos habla que en Cristo Jesús, cuando creímos en Él, cuando pedimos perdón, cuando nos arrepentimos y confiamos en el Evangelio y dejamos de confiar en nosotros mismos, nos dice que somos justos delante de Dios, inocentes delante de Dios. ¿Por qué? Porque la inocencia y la justicia de Dios nos es imputada, nos es puesta en nuestra cuenta cuando creímos, ¿no? Porque nuestra maldad y nuestra injusticia fue imputada en Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ¿no? Y vemos todo esto, pero después nos damos cuenta y decimos, pero es que esto no es una realidad en mi vida, todavía peco, todavía tengo estas tendencias horribles. Y entonces ahí es donde tenemos la santificación, ¿no? La cual Juan nos está diciendo, ¿no? Hoy no nos acercamos a un juez a pedir perdón, hoy estamos acercándonos a un Padre amoroso a que nos limpie. Y por eso tenemos esta última parte. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Y esta es la parte en la que quisiéramos ahondar en este día un poquito más, ¿no? ¿Qué significa confesar nuestros pecados? ¿Cuáles son los elementos de la confesión? Sí, pues confesar nuestros pecados implica reconocer que Dios es luz, que no hay ningunas tinieblas en Él, y establecer la justicia de Dios a la luz de lo que yo pienso que es mi propia justicia, ¿no? Es ahí cuando empatamos y nos damos cuenta que nuestra propia justicia de ninguna manera va a alcanzar la justicia de Dios, ¿no? Porque siempre nosotros tendemos a autojustificarnos. Así es, y esto es necesario para poder crecer en nuestra santificación, lo cual es ser libertados del pecado, del poder del pecado, del dominio del pecado sobre nosotros, y poder vivir vidas limpias. La sangre de Jesucristo continuamente nos limpió en el pasado y nos está limpiando hoy. Y hoy tenemos estos elementos que estás diciendo para mantenernos santos cada día, mantenernos libres, llenos del gozo del Señor, en comunión con Él, en comunión con las personas, ¿no? Sí, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia, ¿verdad? Y esa vida en abundancia implica pues tener gozo, tener paz, implica caminar con Él, implica que en ese proceso de limpieza y de santificación nuestros ojos son abiertos, las tinieblas en las que vivimos van siendo alumbradas, y nosotros tenemos que estar dando una vuelta de 180 grados para que para que comencemos a ver realmente esta luz verdadera. ¿Y cómo vamos a ver la luz si no conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a ver la luz si no sabemos qué es lo que Dios ha dejado establecido para nuestra plenitud? Me llama la atención que nosotros comenzamos como iglesia en el Evangelio de Mateo, y de ahí fuimos de Hechos hasta Primera de Juan. Entonces, todo lo que es el Nuevo Testamento establece la doctrina y establece la conducta que Dios dejó establecida para sus hijos, ¿no? Así es. Y acabas de decir algo muy importante. Cuando vemos la luz es cuando se puede dar lo que es la confesión, y otra cosa que es el arrepentimiento. Confesión es la palabra exomologeo en griego, ¿verdad? Que significa hablar una misma cosa o ponerte de acuerdo con la persona, ¿verdad? O con alguien. Eso es confesar. Y esto es algo necesario. Cuando nosotros confesamos,
nosotros no somos los jueces, porque muchas veces se nos quedó este asunto desde el pasado, ¿no? En estas tradiciones religiosas donde la confesión es ir y decirle a una persona lo que yo creo que está mal. Sin embargo, la palabra de Dios me dice que eso no es, porque yo no soy el juez. Yo no soy el que decido lo que está mal y lo que está bien. Ahí en Romanos capítulo 10, versículo 9, creo que me dijiste, es donde los judíos o los israelitas decían que ellos dejaron la justicia de Dios y establecieron la suya propia y no se sujetaron a la ley de Dios. Y ese es el mayor problema de la humanidad hoy en día, ¿verdad? Que establece su propia justicia y piensa que puede decir lo que está bien y lo que está mal. Entonces, lo que decía Juan en este capítulo, ¿no? Si decimos que no tenemos pecados, si minimizamos nuestros pecados, este es un problema muy grande, el cual no nos lleva al verdadero arrepentimiento, ¿ok? El primer paso es confesión. Confesión es ponerme de acuerdo con Dios. Acuérdate de eso, es ponerme de acuerdo con lo que Dios dice, no con lo que yo pienso. Y aquí es donde muchas veces te digo, no llegamos a este punto y pensamos que arrepentimiento, que yo ya me arrepentí de mis pecados cuando me sentí muy mal y cuando lloré, ¿verdad? Cuando ese no es arrepentimiento y esa no es confesión, ¿verdad? Porque la confesión verdadera te lleva al arrepentimiento, que es metanoia, un cambio de mente, que genera un cambio de actitud. ¿A dónde cambia tu mente, tu manera de pensar? A comenzar a pensar como Dios dice que es. Y ahí es cuando llegas a la luz. Ahí es cuando comienzas a pensar correctamente, porque estás pensando ya no en tu manera confusa y caída, de tu naturaleza caída, sino comienzas a pensar en lo que Dios dice y tu mente se establece o se adecua o se sincroniza con lo que Dios dice que es real y que es verdadero, ¿no? Y bueno, esto produce un cambio en nuestras vidas, ¿no? Como dice aquí, si yo puedo confesar mi pecado, pero si no lo abandono, realmente no estoy arrepentido. Entonces, el primer paso es confesar mi pecado, ¿verdad? Hablar una misma cosa con Dios, ponerme de acuerdo con Él. A lo que Él llama blanco, decirle es blanco. A lo que Él llama verde, decir que es verde, ¿verdad? Nosotros nos gusta movernos en el área de los grises y decir, pues quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor no. No, es muy importante que Dios ha establecido su verdad. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y cuando nos ponemos de acuerdo con Él, entonces es cuando estamos en el camino correcto para luego arrepentirnos, ¿no? Sí, si hay algo en la palabra de Dios que te molesta muchísimo, pregúntate por qué te molesta. Quizás te está pidiendo Dios arrepentimiento, está demandando de ti arrepentimiento y tú quieres abrazar un pecado, ¿no? Así es. Entonces, cuando yo confieso mi pecado, ¿verdad? Como dice este texto que tengo aquí, cuando yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Ahí es donde yo puedo ser limpiado. ¿Y cuándo soy limpiado? Cuando sucede esto, cuando dejo entrar la luz a mi mente y a mi corazón y comienzo a caminar en ella, lo cual es este arrepentimiento. Un buen ejemplo de arrepentimiento, por ejemplo, lo tenemos con Zaqueo. No sé si hayas leído a Zaqueo alguna vez, ¿verdad? Este cobrador de impuestos, ¿verdad? Que era un hombre, pues no nada más un cobrador de impuestos como Mateo. Había diferentes rangos, sino que este hombre era uno de los que estaban en los rangos más altos. Y sin embargo, fíjate cómo él viene al Señor. Ahora, algo importante es, el Señor concede el arrepentimiento, es un regalo de Dios. De pronto llega, dice el versículo, capítulo 19 de Lucas, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando a la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, o sea, era un hombre muy importante, hablando de este tiempo, políticamente delante de los romanos, era un hombre muy importante, porque él es el que les daba el dinero, los impuestos, y a él le permitían tomar dinero de sus propios, compatriotas, y eso lo hacía un hombre muy malvado para sus compatriotas. Pero él quería ver a Jesús, era pequeño, se sube a un sicómoro, ¿verdad? Se sube para verle, y el Señor sabía, este hombre yo le estoy buscando. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, ¿no? ¿Y dónde estaba esta necesidad? Bueno, Zaqueo desciende a prisa y le recibe gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Imagínate qué tan famoso podía ser Zaqueo y cuál era su fama, ¿verdad? Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, solamente de estar platicando con el Señor, dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo
cuadriplicado. Tenía mucho dinero este hombre, ¿cuánto debía? Sí, y entonces en ese momento Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor vino a buscarle, el Señor le movió el corazón, y Zaqueo finalmente, en el momento en el que él dice, sí, soy esto, sin algo, no solamente está diciendo, sí, fui un ladrón, no, se está poniendo de pie y está dejando atrás su manera de pensar antes para él, ¿cuál era su vida? El dinero, todas estas cosas, y en este momento, él, ¿qué hace? En este momento deja atrás su pecado, y al dejar atrás su pecado, entonces recibe la salvación, porque ahora entiende que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y no su dinero, no lo que él pensaba que lo estaba sosteniendo. Aquí tienes un caso de confesión y arrepentimiento muy claro. Claro, imagínate como me gusta mucho lo que el Señor le dice, ¿no? Nada más lo único que le dice el Señor es, hoy ha llegado, dice que el Señor le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. No le dice, sí, claro, o sea, que eras muy ladrón, claro, eras muy abusivo, o sea, nada más, hoy ha llegado la salvación. Así es, porque él da pasos de arrepentimiento. Sí. Puedes ver claramente dónde están sus pasos de arrepentimiento al abandonar todo aquello que él tenía por Dios, ponerlo atrás y dar pasos hacia Jesucristo. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte, no te vayas. Estás en Esenciales y en tu estación favorita, Buenas Nuevas. Regresamos. Ya estamos de regreso acá en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos hablando de este tema tan importante que es, dice Juan, el que confiesa sus pecados, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué importante es no justificarnos, no minimizar nuestro pecado, pero es necesario, como por ejemplo ya vimos un ejemplo con Zaqueo, acerca de lo que es el verdadero arrepentimiento, que es, dejo de pensar, abandono mis tinieblas, dejo atrás pues aquello que pensaba que era lo que yo necesitaba, comienzo a caminar fielmente con el Señor como Zaqueo, y hace algo bien impresionante, ¿no? Imagínate, 4 veces lo que había robado. ¿Quién sabe con cuánto se habrá quedado Zaqueo? Ya no nos dice qué es lo que pasa después. Quizás siguió a Jesucristo, ¿verdad? O quizá tenía suficiente pues para seguir viviendo, no sabemos, pero el caso es que él sabía que su mayor problema era el robo, ¿no? Y hace algo al respecto, lo deja atrás, ¿no? Tenemos un ejemplo de no un verdadero arrepentimiento con Judas, por ejemplo. Claro. Judas dice que arrepentido regresó a las monedas, pero simplemente no estaba arrepentido realmente en su corazón de creer en quién era el Señor. Simplemente sabía que había hecho algo mal, ¿verdad? Pero no necesariamente confió en el Señor, en que lo que él estaba haciendo y lo que él decía era lo correcto, ¿no? Sí, el remordimiento lo llevó a devolver lo que le habían pagado, pero nunca fue con el Señor a ser restaurado, a recibir perdón, a humillarse delante de Dios. O sea, sabía lo que estaba mal, pero nunca hizo algo. Es por eso que decidió suicidarse para no enfrentar las consecuencias de su pecado, ¿no? Claro. Ahora, fíjate, en la predicación de Juan el Bautista tenemos otro ejemplo muy importante, ¿no? Como dice que cuando Juan el Bautista, quien iba a preparar el camino del Señor y estaba presentando un bautismo de arrepentimiento para el pueblo de Israel, el pueblo de Israel iba a llegar y tenía que recibir de la manera correcta al Mesías, ¿no? Y su frase que también mencionó Jesús igualita es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y comienza a decirle en Lucas, explica muy, muy padre cómo les dice a los soldados judíos, por ejemplo, no estén extorsionando a la gente, confórmense con su salario. Y a otros les está diciendo que hagan lo correcto, que hagan lo justo, ¿no? Y de pronto empiezan a llegar los fariseos y a ellos les habla muy fuerte, ¿verdad? Les dice, al ver que muchos fariseos, dice, y eran bautizados, es Mateo 3, versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, ¿verdad? Hablando la misma cosa con Dios. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado
y echado al fuego, ¿no? Y esto es fuertísimo para ellos. Ellos estaban escondiendo tras su religiosidad, tras, no sé, su orgullo religioso de decir, ¿sabes qué? Yo soy un hijo de Abraham, ¿quién necesita confesarse? Ya por default tengo el perdón de Dios, ¿no? Estaban poniendo su propia justicia, ¿no? Y algo muy interesante es lo que les dice Juan, ¿verdad? Simplemente estaban pensando en la ira venidera, estaban diciendo, ay, no vaya a ser por aquello que sí nos sucede, venimos y pues aquí nos cumplimos con el rito, ¿no? Y Juan les está diciendo, no, una confesión y un arrepentimiento implican un verdadero cambio. Y ese cambio viene al aceptar esta confesión, al ponerme de acuerdo con Dios en verdad, al llamarle blanco lo que Dios llama blanco, negro lo que Dios llama negro, y al decir, Señor, tú tienes razón, tú estás bien y yo no quiero esto, porque esa es la siguiente cosa, lo que hemos visto que la santificación hace en nosotros. Tenemos el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos el poder que levantó a Jesucristo de los muertos, fortaleciéndonos en este nuevo hombre, en esta nueva naturaleza, a hacer lo correcto. Y entonces cuando yo confieso, cuando yo decido, Señor, aquí está el altar, aquí están mis ídolos, 1, 2, 3, por favor, consúmelos, y yo comienzo a caminar en eso, fortalecido por el poder del Espíritu Santo, es cuando comienzo a ver frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? ¿Y cuáles son estos frutos dignos de arrepentimiento? Pues como los de Zaqueo. ¿Cuáles fueron los frutos dignos de arrepentimiento de Zaqueo? Si lo vemos ahí, ¿verdad? Dice así, dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Su mayor problema, ¿cuál fue? Era su codicia, era su amor al dinero. Sin embargo, lo abandona. Y si en algo he defraudado a alguno, ¿cuál era su modus operandi? Robar. ¿Verdad? Se lo devuelvo cuadriplicado. Estos eran los dos más grandes problemas de Zaqueo, y él dejó atrás esos dos ídolos. Y entonces el Señor dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y ahí dijo, este sí es un hijo de Abraham, porque los hijos de Abraham son los hijos de la fe, ¿no? Cuando estos hombres decían, somos hijos de Abraham, ok, si eres hijo de Abraham, entonces tienes que, por fe, confiar en lo que Dios dice, ¿verdad? Y es toda esta cuestión que estamos viendo. Sí, hablando con los fariseos, Jesús les dice, las obras de quién practicas, si eres hijo de Abraham, ¿no? Así las obras de quién practicas, y nosotros tenemos que meditar muy seriamente en las obras de quién practicamos, las obras de la luz, de quién eres padre. Ahí les dice, los reprende tremendamente, porque les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras del diablo son las que practican por cuanto quieren matarme, ¿no? Ajá, entonces es muy importante checar lo que está diciendo Juan, ¿verdad? Dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ya vimos acerca de todas estas obras de las tinieblas, las obras de la luz, sí, ¿verdad? Mentimos y no practicamos la verdad. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, no minimizar nuestro pecado, no justificarlo, o no decir, esto no es tanto, es no justificarme yo. En mi caso es diferente. Mi caso es diferente. Cualquier tipo de estas cosas, ¿no? Entender esta cuestión. Al principio de esta prédica yo estoy hablando de lo que era, pues, las obras de las tinieblas, la luz, ¿no? Por ejemplo, aquí lo tenemos, mira. Dice Efesios 5, 8 al 11, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, ¿no? Y entonces comenzamos a ver todas estas obras de las tinieblas, las podemos ver en ellas, ¿no? Dice, con la autoridad del Señor les digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, otra vez esta comunión, ¿verdad? Porque ellos están irremediablemente confundidos. Los que le han dado la espalda a Dios tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. ¿Te fijas? No hay oportunidad de confesión, de ponerme de acuerdo con Dios. No me interesa lo que diga, Señor, lo que importa es mi propia justicia, lo que yo pienso. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza, ¿no? O sea, sin discernimiento para entender la verdad, ¿verdad? Una mente en tinieblas por aborrecer la luz, ¿no? Y más adelante podemos leer, ¿no? Ahí mismo en Efesios, andar en desvergüenza, entregarse a placeres sensuales, ser mentiroso, ser controlados por la ira,
emplear lenguaje grosero y ofensivo, ser dominado por la amargura, la furia, el enojo, palabras ásperas, calumnias, ¿verdad? Capítulo 5 de Efesios nos dice que tinieblas son inmoralidad sexual, impureza, avaricia, pláticas obscenas, conversaciones necias, chistes groseros, ¿verdad? Y todas estas cosas, ¿no? Romanos 12 nos dice que son desenfreno, ¿verdad? Borracheras, lujurias, lascivias, contiendas o peleas, envidia, ¿no? Todas esas cosas son tinieblas. Como Pablo casi en todas sus cartas tiene una lista de todas estas obras de la carne, de todo lo que no es luz, de todas las cosas que en algún momento hemos practicado o que de pronto practicamos, y cómo inmediatamente tenemos que venir a la luz, decir eso está mal. Muchas veces en cuanto a los chistes groseros y esas cosas, dices, ay, es que, entonces ¿cómo me voy a divertir? Entonces, ¿qué vamos a decir si todo es malo? Todo es malo. No has cambiado realmente el estándar de tu mente. Así es, no has tenido este arrepentimiento y no has entendido todavía la luz, porque algo que es muy importante es que en el proceso de santificación, algo que nos muestra que estamos en ese proceso es que aborrecemos aquello. Exactamente. Y amamos lo otro. Cuando todavía no estás en esta situación es al revés. Dice que los hombres aman más las tinieblas que la luz, ¿verdad? Y ahí sí, yo no me acerco ni digo nada porque me van a quitar mi tesorito, me van a quitar mi idolito que tanto amo. Si voy ahí, me van a decir que no haga esto, que no haga lo otro. ¿Me explico? Pero cuando estás en el proceso de la santificación es diferente. Yo ya no quiero esto. No me gusta, no lo disfruto. Es terrible para mí estar en esta situación. Yo disfruto estar en la luz. Disfruto la paz que sobrepasa todo entendimiento. Disfruto la comunión con Dios. Disfruto mi comunión con mis hermanos. Disfruto la comunión entre nosotros. Checa eso. Cuando estás en pecado, se rompe la comunión con todo mundo. Con todo mundo se rompe, comenzando por Dios, ¿verdad? Y qué precioso es disfrutar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y de la libertad. Y de la libertad, la paz de Dios y la libertad precisamente, poder tener paz entre nosotros, poder tener comunión con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos en Cristo, con tus amigos, pero en primer lugar con Dios, basados precisamente en esta confesión. Pero vamos a ir a un corte, no te vayas, regresamos en un momentito, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Estamos hablando de este tema tan importante. En nuestra vida de santificación es necesario vivir una vida de arrepentimiento y confesión constante, de venir a nuestro Padre amado, a ser lavados nuestros pies constantemente, andar en el Espíritu, no satisfacer los deseos de la carne, ¿verdad? Porque el deseo del Espíritu es contra la carne y viceversa, y el deseo de la carne no se sujeta a Dios ni tampoco puede. Todo Romanos 8 tú puedes leer ahí la importancia que tenemos de mantenernos unidos a la vid, al Señor, ¿verdad? Para seguir amando su palabra, su verdad, su justicia, para andar en la luz, ¿verdad? Y de pronto no hallarnos en las tinieblas. Y bueno, hemos visto el ejemplo de Zaqueo, arrepentimiento correcto. Hemos visto el ejemplo de estos fariseos, ¿verdad? Quienes establecían su propia justicia. Ahora, algo muy importante también con respecto a que Dios es justo para perdonarnos, fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esto es algo precioso que a mí me llama mi corazón a decir que el Señor es fiel y confiable. Él es digno de confianza. Puedes estar seguro de que Dios es, si tú eres honesto, si tú eres íntegro y vienes delante de Él, no te va a desechar, no te va a condenar, no te va a avergonzar, ¿verdad? Una vez más te va a imputar su justicia. Si vienes en verdadero arrepentimiento y confesión y dispuesto a abandonar tu pecado, te perdonará, va a dejar ir tu falta, o sea, ya no te la va a cobrar, así es nuestro Señor, ni te la va a recordar, ¿verdad? Te va a decir, no te preocupes, Chuy, yo pagué esa falta en la cruz, aunque haya sido horrible, ¿verdad? Y conforme con eso, no conforme con eso, te va a limpiar también. Va a desaparecer esa falta de tu récord, por decir así, ¿no? Y ese es el deseo, dice la Biblia, vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora, te voy a decir algo muy importante, con lo cual necesitas entender también. Cuando hay un pecado también hay consecuencias. Dios nos perdona, Dios nos limpia, pero también
vamos a tener que vivir con la consecuencia. Me recuerda mucho a David, ¿no? Sí. David, ¿qué le dijo el Señor? Sí, David en 2 de Samuel capítulo 12, hablando con Natán, cuando Natán le dice, tú eres este hombre que hizo todas estas cosas, y David abre sus ojos. David, ¿qué había hecho? Pues había adulterado con Betsabé y había mandado matar al esposo de Betsabé, y eso es terrible. Imagínate, el esposo de Betsabé era uno de sus valientes, uno de sus soldados más leales. Sí, no solo eso, o sea, aquí narra perfectamente la sentencia de parte de Dios para David en cuanto a la consecuencia de su pecado, no en cuanto al perdón, porque el Señor inmediatamente le perdona, ¿no? Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? Eso es lo que hacemos cuando pecamos deliberadamente, tenemos en poco la palabra del Señor. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así es, eso es muy importante lo que sucede en la vida de David. Como dice ahí, es incredulidad, ¿verdad? Caer en pecado en este tipo de cosas, ¿no? Es incredulidad, no tomar en cuenta el testimonio de Dios. Y algo muy importante es esto, muchas veces hay consecuencias con las cuales tendremos que vivir, pero siempre lo comento, aún ahí está la gracia y la misericordia del Señor para volvernos a instruir, para volvernos a levantar. Y yo creo que más que nunca es cuando nosotros necesitamos poner nuestro corazón y nuestra alma en lo que el Señor nos da para poder superar todas estas cosas, ¿no? Y vivir estas consecuencias en medio de las cuales aún Dios puede voltear para bendición, ¿verdad? Cuando nosotros decidimos caminar con Él fielmente. Pero esto es mejor, ¿verdad? A quedarte en las tinieblas. Sí, así es, siempre es mejor la confesión. O sea, David confiesa, vemos un salmo entero de él, que habla de su arrepentimiento, de su corazón, y el punto es aquí, el Señor dijo, la espada jamás se apartará de tu casa. No solo eso, ¿no? Sino dice, por cuanto tú hiciste en lo secreto, yo voy a hacer todo esto a pleno sol en Israel. Va a entregar a todas sus mujeres a los enemigos. David le dijo a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Así es, tuvo que vivir las consecuencias, el dolor, ¿verdad? De haber tomado ese camino. Eso significa que no es algo trivial el hecho de decir, pues caí, al cabo bien vengo y Dios me perdona. Es algo muy fuerte, es incredulidad, es tener en menos la palabra de Dios, es desobediencia, y eso trae unas cargas terribles que no tienes que cargar, consecuencias que no tienes que cargar, que no tienes que vivir. Mejor, como dice aquí la palabra de Dios, andar en luz. Y me gusta mucho, pues cerrando esta sección de esta escritura, Juan comienza diciéndonos eso, ¿verdad? Dios es luz, no te olvides de eso, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, podemos tener comunión unos con otros. Imagínate qué hermoso, como te lo dije hace ratito, paz en tu hogar, paz en tu trabajo, paz en tus relaciones, sobre todo paz con Dios, ¿verdad? Unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo está hoy disponible para continuamente irnos a lavar en ella, en la justicia de Dios. Ahora, ¿cuál es el proceso? En primer lugar dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces esta es la clave, ¿verdad? Una vida de confesión, una vida de arrepentimiento, venir a mi Padre Celestial a que lave mis pies constantemente. Ya no vengo delante de un juez, vengo delante de un Padre Celestial que me ama, pero me es necesario continuamente estar siendo lavado por la Escritura, porque ese es el elemento lavador, ese es el elemento que quita las manchas, la Escritura. Yo necesito estar en ella, necesito mis disciplinas espirituales.
Y no solamente, tienen que ser disciplinas en un momento. ¿Por qué? Porque es algo que yo debo de empujarme, ¿verdad? Mi carne no le agrada eso. Mi carne jamás me va a decir, mañana a lo mejor estoy de humor para... No va a suceder eso. Tú tienes que levantarte en fe y decir, esto es lo que necesito. Y cuando ya lo haces es cuando lo empiezas a disfrutar. Cuando te entiendes la necesidad de estar en la oración, en la palabra, en la comunión, ¿verdad? Involúcrate en los discipulados en tu iglesia. No faltes a la iglesia. Es muy importante todas estas cosas. Es muy importante la comunión en la iglesia. ¿Quieres ver a un cristiano pues tibio, apartado y muy probablemente en tinieblas, ¿verdad? Pues ve a un cristiano que no se congrega, un cristiano que no tiene comunión, que no tiene deseo. Ahora, es muy importante lo que estamos viendo aquí. Revisa si estás en la luz también, porque probablemente no estés en la luz, probablemente tu arrepentimiento desde un principio no haya sido real. Entonces necesitas entender eso y necesitas comenzar por ahí. Señor, ve primeramente al juez, reconoce tu pecado y tu maldad, recibe el perdón de pecados en Jesucristo, quien murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre, y asegúrate de que has nacido de nuevo, asegúrate que tienes vida eterna. ¿Cómo sabes? La evidencia es esta: andas en luz de una manera continua y habitual, o andas en tinieblas de una manera continua y habitual. Y si es así, ponte de rodillas y busca al Señor, y una vez más, humíllate delante de Él, no te justifiques delante de Él, y recibe perdón de pecados. Sí, qué bonito es podernos reconciliar con Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él a su tiempo te exaltará. Desde luego que va a perdonar tu pecado, te va a dar paz. O sea, realmente cuando tienes pecados ocultos estás así escondiéndote de la luz, y nadie se puede esconder de la luz. Nadie, absolutamente nadie. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Así es de que pues es una invitación a considerar todas estas cosas. Así es, y te dejo con este texto, oramos y nos despedimos. Dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directos a graves problemas. Señor, te damos gracias, Padre, por esta carta de Primera de Juan. Te pedimos que abra nuestros ojos, Señor, que no andemos en grises, Señor, que no andemos justificándonos, diciendo, Señor, que sí, te conocimos hace 50 años, Señor, cuando nuestras vidas manifiestan tinieblas. Ayúdanos, Padre, porque mientras andemos en tinieblas no seremos libres y estamos en grave peligro. Ayúdanos a entender, Señor, que tú quieres en la luz y no hay ninguna tinieblas en ti. Gracias, Señor, nos quieres dar esta luz. Padre, bendice nuestras vidas, bendice a mis hermanos, bendice tu iglesia, y ponemos en tus manos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haberte conectado con nosotros. Nos vemos en la próxima edición de Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.